nosotros vamos al dentista, una vez que nos duele la muela, perdón, nosotros vamos al dentista, nos arreglan el problema que tengamos en la muela y nos volvemos a sentir bien, ¿sí? Recuerden que yo dije, conductas desafiantes es un patrón repetido, es decir, se tiene que repetir en el tiempo, ¿sí? Pongo el ejemplo de la muela, hay situaciones, estudiantes, personas, que tienen quizás un diagnóstico o una enfermedad más severa, que dura más tiempo, que no se diagnosticó, y sin el diagnóstico se puede llegar a confundir eso con una conducta desafiante. Por eso siempre es muy importante descartar lo clínico, ¿sí? Como dijo Ana Lucía, ante cualquier duda, no tengan miedo de escribir en el chat y Ana Lucía me va a parar para poder responder sobre esa pregunta, ¿sí? Muy bien. En pantalla ahora vamos a ver 4 imágenes que representan los 4 posibles disparadores a la hora de trabajar con conductas desafiantes. Voy a ir describiendo uno por uno y dando su definición. La primera imagen es la imagen de un chico que está aturdido por el sonido, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de la conducta desafiante por disparador de organización sensorial. Por ejemplo, Juan se golpea la cabeza por el sonido. Por ejemplo, nosotros estamos en un cumpleaños, estamos todos juntos en un cumpleaños, ¿sí? Y la música está muy fuerte, estamos todos bailando. Y entra Juan al salón y se empieza a tirar al piso, se empieza a golpear la cabeza porque la música le hace mal, ¿sí? Ese es un ejemplo de conducta desafiante por organización sensorial. Puede ser alguien que le afecte mucho la luz y que esté expuesto a un lugar con mucha luz y que dispare eso también la conducta desafiante. Quiero saber si ustedes tienen alguna experiencia relacionada con alguna persona con este tipo de disparador de organización sensorial. Denise, ¿Sí? Denise de Manaus. ¿Qué tal? Denise de Manaus. Sí, ¿nos querés contar alguna experiencia? Sim, eu trabalho com jovem de 20 anos que tem síndrome de Charge e ele apresenta muitas condutas desafiadoras, porque Charge já é bem desafiador por natureza. E ele quer sempre estar no controle de tudo. Então, durante todos os dias, eu enfrento situações de uma pessoa desafiadora. Sí, bueno, con el síndrome de Charge es general, quizás todo lo sensorial puede afectar a la persona. Es muy buen ejemplo hablar de ese síndrome porque generalmente puede afectar, pueden aparecerse más de un disparador a la vez. Otro posible disparador es el atencional, ¿sí? La segunda imagen es un grupo de personas en color negro rodeando a una persona en color rojo, ¿sí? El ejemplo disparador sensorial es: Juan comienza a morder su mano cada vez que el maestro está trabajando con otra persona, ¿sí? Cada vez que esa persona no tiene la atención que busca, se dispara la conducta, sea con agresión o con un llanto, con gritos, ¿sí? Si alguien tiene alguna experiencia con esto, con este tipo de disparador, también puede contarla. Me importan mucho las experiencias que tengan ustedes. Denise, de novo, de Manaus. Mais uma vez, esse aluno, diante de momentos onde ele tem que dividir a atenção com outras pessoas, ele não somente tem condutas de se morder, mas ele também tem condutas de muita autolesão. Ele se machuca para obter a atenção do pai ou da mãe. Muy bien, muchas gracias.
Otro posible disparador es tangible, es decir, cuando el comportamiento está medido por una persona o un objeto, ¿sí? Esta imagen se describe, es una mano agarrando un objeto. Entonces, cuando el disparador está medido, cuando el comportamiento, perdón, está medido por una persona o un objeto, ¿sí? Por ejemplo, Juan quiere la pelota y sin la pelota Juan no puede trabajar, no puede concentrarse. Y si le sacamos la pelota, se dispara el comportamiento, ¿sí? Y por último, tenemos el disparador de escape, ¿sí? Que la imagen E es... por último, nós temos a do escape, né? Onde temos uma pessoa saindo, né? Quando ele se joga no chão, cada vez que tem que trabalhar matemática, por exemplo. Muito bem. Esses são os 4 disparadores, né, de condutas desafiadoras. A la vez en la misma persona. Es decir, una persona puede presentar un disparador de organización sensorial, con el disparador atencional y con el disparador de escape, ¿sí? Lo que vamos a hacer en ese caso es comenzar trabajando, abordando el disparador que más lo excluya, ¿sí? No vamos a poder empezar a trabajar con los 3 y querer abordar los 3 disparadores, porque sería mucho cambio para la persona. Entonces siempre vamos a empezar a trabajar por ese disparador que más lo excluya. Es decir, yo siempre digo, si vamos a trabajar en conductas desafiantes, quizás nuestra actividad en el aula no vaya a salir hermosa, ¿sí? En momentos vamos a tener que preguntarnos a nosotros mismos, ¿queremos abordar la conducta o que la clase salga hermosa? ¿Sí? Quizás la clase no salga hermosa si trabajamos en la conducta, pero ese chico que se escapa se está empezando a quedar más. Y eso va a permitir que se pueda concentrar más y que a poco esa clase vaya saliendo más linda. ¿Sí? Lo mismo con lo atencional. Lo vamos a ir trabajando de a poco. Pero siempre recordemos que si una persona presenta más de un disparador a la vez, tenemos que tratar de reconocer cuál es el que más lo excluye y empezar a trabajar por ese. Y ponernos en nosotros en mente que si vamos a querer trabajar en la conducta, quizás la clase no va a salir hermosa, pero trabajando en la conducta le vamos a abrir muchas más puertas a la persona. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Muy bien. Seguimos. Vamos a hablar ahora sobre los registros de la conducta, ¿sí? Esto es un registro de la conducta, ¿sí? Los registros de la conducta los utilizamos para anotar cada situación que creemos que se puede disparar la conducta desafiante para poder llevar registro de ello, ¿sí? En la pantalla vamos a ver el registro en papel, que después se los podemos facilitar por mail, ¿sí? Esto se los podemos hacer llegar. Entonces vemos en la pantalla, perdón, una planilla con el registro de la conducta. Dentro de esa planilla hay diferentes datos. Los datos de la persona, la edad, el nombre, el diagnóstico. Y hay 6 columnas. La primera dice horario, es que vamos a anotar el horario en que se dispara la crisis. El lugar, y el lugar no vamos a decir en la escuela, sino en qué parte de la escuela, para saber quizás siempre se está dando en el mismo lugar, va cambiando el lugar, el horario es siempre el mismo o cambia el mismo. Entonces, si el horario nos da en el horario del almuerzo y el lugar es en el comedor, ya sabemos dónde poner el ojo. El antecedente, ¿qué es lo que dispara esa conducta? ¿Sí? ¿Qué puede llegar a, qué creemos nosotros mediante la observación que está disparando esa conducta? ¿Es frente a los límites? ¿Es frente a algo sensorial? ¿A un compañero? ¿Sí? La conducta en sí después es la cuarta fila. La conducta, ¿cuál es la conducta que hace la persona?
Y la consecuencia, ¿sí? ¿Cuál es el impacto de esa conducta? ¿Qué generó esa conducta? La persona se lastimó a alguien, se rompió algo, se lo tuvo que apartar, se detuvo la clase, ¿sí? El impacto de la conducta. Y por último, la función posible, que es son las 4 disparadores que vimos: organización sensorial, atencional, tangible y de escape. ¿Sí? Llenando esto y siendo constante con esto, nosotros vamos a poder llevar registro de cada situación. Entonces, en una semana vamos a poder ver cada cuánto pasó esta conducta. Y les pongo el ejemplo del dolor de muela. Por ejemplo, si es un dolor de muela, capaz pasa 1, 2, 3 días y la conducta desaparece. Y lo vamos a dejar de anotar, porque no está más. Entonces, el uso del registro de la conducta también nos va a dar noción la frecuencia con las que las conductas suceden. Hablando desde cuando hay muchas crisis hasta cuando la conducta empieza a dejar de suceder de a poco. Por ejemplo, quizás que pase de 7 veces por día, de que pase 3 veces por día, es su cambio, es muy positivo. Y quizás en el día a día nosotros no lo vemos, ¿sí? Pero teniendo registro de la conducta podemos llegar a notar esos cambios. Y es muy importante, y siempre lo recomiendo, que también estos registros se completen en el hogar, trabajarlos con las familias, ¿sí? Porque los vínculos que nosotros tenemos con nuestros estudiantes no son los mismos que tienen ellos con su familia. Então, esses registros devem ser feitos, né, diariamente no mesmo local, né? Os registros que nós fazemos na escola não são os mesmos registros que são realizados pela família. E nós não sabemos o que é trabalhado lá fora, né? Mas ali dentro da escola, nós tratar de replicarlo en el hogar, ¿sí? Este es otro tipo de registro de la conducta, es el mismo objetivo, ¿sí? Voy a escribirlo, perdón, en la pantalla podemos ver un registro de la conducta diferente, donde también se marca el horario, ya está marcado, el lugar, la función posible, el antecedente, la conducta, la consecuencia y por último el nivel de gravedad. ¿Por qué en este registro se presenta el nivel de gravedad? Muchas veces cuando nosotros trabajamos, incluso también pasa en las familias, un chico presenta conductas desafiantes desde que son chicos. Pero ¿qué pasa? Como esas conductas no molestan o no parecen tan graves o no duelen, se dejan estar y se dejan llevar. Hasta que esa conducta leve, con el pasar del tiempo, pasa a ser moderado, porque la persona creció, porque tiene más fuerza, porque la persona va adquiriendo otras herramientas para llamar la atención o para expresarse, y hasta que esa conducta moderada pasa a ser grave. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que la persona tiene conductas desafiantes cuando esas conductas ya son graves. Y no nos damos cuenta que quizás nosotros como profesionales y como familia somos los que estimulamos eso, ¿sí? Porque al principio no molestaba, entonces lo dejábamos estar. Pero el momento de trabajarlo es cuando empieza a suceder, no cuando ya es grave, ¿sí? Repito, estos registros de las conductas los podemos compartir, son para compartir, así que pueden pedirlos. Y junto a esto, ¿sí? Le dije la importancia de llevar registro para compartirlo con la familia, que la familia lo haga en el hogar, para mostrarle cosas a la familia, ¿sí? Junto a esto, vamos a utilizar una evaluación de la conducta, ¿sí? En pantalla vamos a ver una evaluación de la conducta, ¿sí? Que el objetivo de esto es tratar de encontrar el disparador mediante una entrevista, ¿sí? Esta entrevista se llama Herramienta de Detección de Análisis Funcional, ¿sí? Donde en la primera página van a tener una serie de preguntas para hablar sobre la relación entre
la persona que está siendo entrevistada y la persona que presenta la conducta desafiante, ¿sí? Porque capaz lo que puede aportar un familiar es diferente a lo que puede aportar el profesor. Repito, porque los vínculos son diferentes, ¿sí? Hay otra columna en la que se va a hablar sobre la información de la conducta, es decir, si es agresión, autoagresión, qué tipo de conducta es, u otra. En la segunda página vamos a ver que indica una columna describir la frecuencia, pasa cada hora, diariamente, semanalmente. Abajo hay otra columna que marca sobre la gravedad, que estuvimos hablando, leve, moderado, severo. El cuarto punto habla sobre en qué situaciones es más probable que pase, y el punto 5 habla las situaciones que es menos probable que pase, ¿sí? El punto 6 habla sobre qué le sucede a la persona antes, y el 7 habla de qué le sucede a la persona después, ¿sí? Y el 8 habla de lo médico. Es muy importante esta parte, personalmente, y esto lo hablo desde mi experiencia, porque estas primeras 2 hojas siempre me llevan a reflexionar a mí sobre cuánto conozco a mi estudiante, ¿sí? Me pone en práctica en realmente lo estuve observando bien, ¿hay algo que me falta? Y por último, la última hoja de la evaluación, son 16 preguntas, ¿sí? Que se contestan con sí, no, o NA significa no aplica, no estoy seguro. Es algo que vamos a tener que rever. Contestando estas 16 preguntas nos va a llevar al último cuadro que vemos en pantalla, que nos va a llevar a los resultados, ¿sí? Y el resultado nos va a dar si la conducta sea por algo social, es decir, por atención o artículos de preferencia, ¿sí? Acuérdense de los disparadores atencionales y tangibles. Social también, de escapar a actividades o tareas, recuérdense la conducta por disparador de escape. Automático, si es algo por organización sensorial o por algún dolor, ¿sí? Entonces, esta evaluación nos va a llevar a los resultados acá. Y teniendo estos resultados, nosotros vamos a saber por dónde empezar, por dónde poner el ojo. Este material se lo podemos hacer llegar y yo no tengo problema de que se pongan en contacto conmigo después del seminario y poder trabajarlo juntos, ¿sí? Porque es más fácil hacerlo juntos que explicarlo así, yo lo entiendo. Entonces, es muy importante que trabajemos el registro de la conducta y hagamos una evaluación. La podemos hacer en equipo, la podemos hacer con la familia, ¿sí? Mientras más personas aporten, más rico va a ser el resultado y mejor va a ser, o más información vamos a tener de dónde empezar a trabajar con la persona. Ahora, cuando yo les pregunto a ustedes la definición sobre conductas, muchos hablaban de lo que pasaba, ¿no? De la conducta dada en un lugar, quizás del comportamiento de la persona. Y eso es lo que vemos, ¿no? Quizás la persona que se enoja, la persona que grita, la persona que llora, que no quiere trabajar. Pero lo que no vemos y tenemos que prestar atención es qué está sucediendo con esa persona para que reaccione así. En pantalla podemos ver un iceberg que representa lo que vemos con la punta del iceberg arriba del agua y lo que no vemos y debemos a prestar atención como todo lo que hay debajo del iceberg. Entonces, esto representa un poco lo que pasa. Muchas veces nosotros juzgamos y decimos, qué mal se porta este chico, qué caprichoso es, no quiere trabajar, no quiere hacer nada. Pero nunca vemos qué está pasando, qué genera que ese chico esté así. Y ahí es donde tenemos que poner el ojo y ahí es donde debemos trabajar. Nuestro objetivo con esto, en general como profesionales, pero hablando sobre conductas desafiantes, es conseguir que el estudiante alcance su máximo potencial, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Trabajando con nuestro estudiante, ¿sí? Trabajando con la familia y trabajando con la comunidad. En pantalla vamos a ver una espiral que marca en grande el profesor trabajando con el alumno.
un poco más chico del profesor trabajando con la familia, y por último una imagen del profesor trabajando con la comunidad. ¿Sí? ¿Por qué marco que todo esto es importante? Muchas veces las familias se pierden actividades o no hacen actividades por miedo o por no saber cómo tratar al chico en una situación de crisis fuera del hogar. Y les voy a contar una experiencia. A mí me pasó con un estudiante mío de ir al shopping, un shopping muy grande en Buenos Aires. Yo sabía que mi estudiante tenía conductas desafiantes y que podía llegar a suceder alguna crisis. Pero la forma de trabajar es dándole las experiencias y que conozca el mundo también, que no se lo pierda. Entonces lo llevé al patio de comidas del shopping y sucedió una crisis. ¿Y qué pasó? Mi alumno intentaba golpearme a mí, volaron mesas, volaron sillas por los aires del patio de comida y yo estaba trabajando con mi alumno. ¿Qué pasó? La gente de seguridad del shopping, a ver que había gente intentando, había una pelea, porque de lejos se veía como una pelea. ¿Qué pasó? Vino corriendo. Y al ver la situación de que había un maestro con un nene ciego que estaba enojado intentando golpearlo, el maestro no sabía si agarrarme a mí, el de seguridad no sabía si agarrarme a mí o agarrar a mi alumno, no sabía quién estaba agarrando a quién. Y la persona de seguridad no sabía qué hacer. Y eso es porque tampoco la sociedad está acostumbrada a ver este tipo de situaciones. Y lo que nosotros tenemos que hacer es darle las experiencias, porque son personas con los mismos derechos y no tienen por qué de perderse las cosas. Esta la situación la vi una oportunidad de aprendizaje para mi alumno, porque estaba en la comunidad y él es parte de la comunidad, y vi una situación de aprendizaje para la comunidad, de ver que estos son chicos que tienen derechos al igual que todos y que van a seguir saliendo a pasear. Parte de la que la sociedad aprenda es que se acostumbre también a ver estas situaciones, porque son normales para nuestros estudiantes. Quizá para la comunidad no, pero para nuestros estudiantes sí. Y no tienen por qué privarse de diferentes cosas o actividades que a nosotros nos gustan hacer. Vi a alguien que levantó la mano. ¿Quiere preguntar algo? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos despiertos? Sigo. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de conductas y comunicación. ¿Sí? Podemos decir que todos se comunican a través de la conducta. Todos nos comunicamos a través de la conducta. Un bebé puede llorar cuando tiene hambre. Una persona puede bostezar cuando está aburrida. Yo ahora no veo las cámaras de ustedes, pero espero que no estén bostezando, porque si ustedes están bostezando, me comunican a mí. Nehuen, esto está siendo muy aburrido y yo voy a tener que empezar a activar desde otro lado. Todos estamos comunicando durante todo el día, aunque no nos demos cuenta. En pantalla podemos ver una persona hablando por teléfono llorando, otra persona en un escritorio trabajando y el jefe retándolo y la persona cabizbaja, como triste, una persona sola, triste, y una persona bostezando, tirada en un sillón mirando el televisor. Entonces, si todos miramos estas 4 imágenes, podemos entender qué está comunicando esta imagen, porque todos comunicamos a través de la conducta. Ahora le pido que desactiven el micrófono y hablen, o escriban en el chat, y me digan qué ven en pantalla. Voy a describir la pantalla. Primero es un emoticón, ¿sí? De una persona agarrándose la cabeza, el signo de más, una persona con cara angustiada, con 2 cintas en la boca que no le permiten hablar, un igual, y por último, una imagen de una persona muy enojada, el emoji de una carita muy enojada. ¿Qué entienden ustedes con esta imagen?
Ahí vi el chat. Sí, lo voy a leer, tratar de leer en español. Cuando se callan las emociones o los comportamientos, genera frustración y rabia. ¿Lo leí bien? Sí, Muy bien. Neuwen. Ah, perfecto. Gracias. Sí, entonces Adriana dijo que las imágenes muestran como silenciando o callando las emociones y comportamientos, generando frustración y raiva o ira. Perfecto. Dolor más no poder decir igual ira. Muy bien, muy bien. Vamos por ahí, ¿sí? Salgamos del área discapacidad ahora, ¿sí? Claramente la imagen describe esto, ¿no? Me pasa algo, me duele algo, me pasa algo, no lo puedo expresar o no me están entendiendo, lo comunico a través de la conducta, ¿sí? Las figuras demuestran a alguien con dolor de cabeza. Muy bien, es esto. Nos pasa algo, no lo podemos comunicar o no nos están entendiendo, genera frustración, enojo, lo expreso a través de la conducta. Denise, levantaste la mano, ¿querés decir algo? Sim, eu percebo que para muitas pessoas não saber dizer o que sente, não sequer saber o que está sentindo, não ter esse autoconhecimento sobre si mesmo, nem sobre seu corpo, nem sobre o que sente. Então, não saber sobre o que se sente é muito frustrante e gera, né, essa sensação ruim que vem junto com a raiva, porque é paralisante você não saber o que está acontecendo com você. Exactamente, me pasa algo, hablando de los sentimientos o del dolor, y no tengo las herramientas para expresarlo, solo el sentimiento que me genera, lo comunico a través de la conducta, ¿sí? Y muchas veces nosotros lo vemos como algo malo, y quizás nosotros somos los responsables, que no le estamos dando las herramientas a nuestros estudiantes para que puedan expresarse. Igualmente salgamos del área de discapacidad. Como me presentó Ana Lucía, y bueno, acá tengo un colega, Iván, estuvimos viviendo hasta el año pasado en Estados Unidos. Y yo no era un experto en inglés. Y quizás me pasaba yendo a un bar o juntándome con un grupo de muchas personas que hablaban en inglés, de no entender, ¿sí? De necesitar a alguien que pare, me explique todo con cuidado, incluso que busque una imagen y me diga, estamos hablando de esto. Y que cuando eso no pasaba y estaba en un grupo y no entendía, a mí me agarraba frustración, yo me enojaba, yo me quería ir del lugar donde estaba. Y eso no significa que yo tenga conductas desafiantes. También me pasaba quizás de estar en una clase, saber la respuesta, pero no encontrar la palabra en inglés para decirlo. Y me generaba frustración no poder decirlo. Imagínense vivir con esto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No poder expresar lo que te está pasando a un amigo o a una persona querida y que la única forma de comunicarlo sea a través de la conducta y que muchas veces la gente lo considere como algo malo. Les repito, ¿seremos nosotros también responsables de no estar dándoles el sistema de comunicación que realmente la persona necesita o no le estamos dando el tiempo para expresarse? Sí, Denise, ¿es la misma mano o una mano nueva? Bueno, seguimos. ¿Qué hora es? Estamos bien. Les hago una pregunta y acá sí necesito que me respondan. ¿Quieren tomar un descanso de 5 minutos ahora? ¿Te parece, Ana Lucía, hacer un corte de 5 minutos? Sim. Sí, Muy bien. Son las 8. 8:05 volvemos y seguimos. sí.
Então, Neuen vai fazer um intervalo de 5 minutos para todos beberem uma água, darem uma caminhada e voltamos em 5 minutos, tá bem? Não se desconectem, podem ficar todos conectados e a gente retoma em 5 minutos. Até já. Neuen. Ah, sí. ¿Me escuchas, Neuen? Sí, 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 estamos bien, creo que vamos bien. Me gustaría saber si querés que yo traduzca cuando escriben en el chat o puedes entender. el chat lo entiendo. Quizás cuando alguien habla, hacerme un poco la descripción porque más o menos entiendo, pero no sé si me están haciendo una pregunta o me están contando una experiencia, como para cerrar terminar de entender. Ok. Então, as próximas vezes, quando tiver a intervenção de alguém por fala, eu traduzo para você. Dale, muchas gracias. No, de nada. Oi, Cláudia, boa noite. Sim, boa noite. Só estou fazendo uma conferência aqui com a minha webcam. Ah, eu tinha parecendo que estava travada.
Muy bien. Espero un minutito más, así se van reincorporando. Y seguimos. Si van estando, les pido que me pongan la manito así sé que ya van llegando. Así continuamos. Gracias, Marcia. Muito bom, estamos aprendendo bastante. Muito boa a sua fala, muito bom. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Perdón, dejo de compartir un segundo. Quiero ver que haya compartido bien. Excelente. Muy bien. Para continuar, a la hora de trabajar la conducta y la comunicación, ¿sí? Pero al querer abordar la conducta desde la comunicación, tenemos que hacernos 3 preguntas. ¿Qué me está comunicando mi estudiante a través de su comportamiento? ¿Cómo se comunica mi estudiante? ¿Cuenta con un sistema? ¿Sí? Sigo. ¿Cómo se comunica mi estudiante? ¿Cuenta con un sistema de comunicación? Y por último, ¿respetamos los deseos y pedidos de nuestros estudiantes, familiares? En la pantalla vamos a poder ver estas 3 preguntas acompañadas de 3 emojis, de 3 iconos, ¿sí? La primera, ¿qué me está comunicando mi estudiante a través de su comportamiento? Es una imagen de una persona con un reloj y una cara triste y una cara fea. Una cara contenta y una cara triste, perdón. La segunda son 2 personas comunicándose en otra mesa, y la pregunta era, ¿cómo se comunica mi estudiante? ¿Cuenta con un sistema de comunicación? Y por último, es una balanza, y la pregunta era, ¿respetamos los deseos y pedidos de nuestros estudiantes o familiares? Estas 3 preguntas van a ser muy importantes, ¿sí? Cuando hablamos de la comunicación, ahora nos vamos a poner un poquito a hablar de la comunicación, vamos a hablar de 4 diferentes áreas, ¿sí? La comunicación expresiva, ¿sí? Cómo se expresa la persona, cómo comunica sus deseos, necesidades e ideas, y tenemos la imagen de una persona hablando. La comunicación receptiva, cómo recibe la información esa persona, qué es lo que entiende, tenemos una persona escuchando. Comunicación total, ¿sí? Que es la variedad de estrategias que utilizamos para que la persona pueda expresarse o nosotros comunicarnos con esa persona, y en la imagen podemos ver una tablet, una cámara de fotos, las manos de lengua de señas, ¿sí? Son todas las variedades que nosotros utilizamos para que la persona pueda expresarse o comprender mejor. Y por último, la comunicación pragmática. ¿Cómo se comunica la persona socialmente con otros? Y por esto quiero hacerles a ustedes una pregunta. Pensando en nuestros estudiantes o familiares, ¿tienen la oportunidad de comunicarse socialmente con otros? Y les abro el chat para que puedan participar. Nuestros estudiantes, ¿tienen realmente la posibilidad de comunicarse socialmente con otros? Ou timidez. ¿Cómo, perdón? Dijo que la gente está tímida. Ah, sí, sin miedo, sin miedo. Participen, yo sé que es tarde, estamos todos cansados. Silvia. Repita, por favor, a pergunta. Sí, nuestros estudiantes o familiares,
tiene la oportunidad de comunicarse socialmente con otros? Ellen de Brasília. Boa noite, Niuen. Ih, Sí, Silvia. Pode falar. Bom, eu identifico que se as outras pessoas não oferecem essa oportunidade, normalmente nossos alunos, os nossos estudantes não têm essa oportunidade, porque as pessoas se direcionam sempre ao cuidador ou à pessoa que está próximo. E dificilmente se abaixa para falar com os nossos alunos, para cumprimentar que seja, e para mostrar a sua presença. E muitas vezes esse jovem, esse estudante, essa criança, ela percebe a presença por meio do cheiro, por meio do corpo ali que está perto, mas ela não tem essa oportunidade muitas vezes se não for ofertada, né, oferecida por um adulto. Né? Te traduzco, Niuen. Entendí perfecto, Ana Lucía, gracias. Y sí, Ok. muchas veces somos nosotros los que tenemos que ofrecer la oportunidad de comunicarnos, e incluso, como mencionaron, pasa en la comunidad, de quizás salir afuera y que como nosotros estamos con estudiantes, las personas se dirijan a nosotros y no a nuestros estudiantes. Totalmente, muchas gracias. Regina, si dije bien. Ellen Regina. Então, o que eu percebo é que a família, até mesmo a família, se comunica pouco com o estudante. Os familiares, idem, muito menos. A comunicação se restringe aos professores, e a forma de comunicação que alguns familiares o fazem é de forma né, acolhedora mesmo, de chegar, abraçar, e o surdo cego ou a pessoa da qual estamos falando sente a proximidade, a familiaridade daquele cheiro, daquela pessoa, daquele toque. Então, assim, são formas de comunicação variadas, como eu trabalho com vários perfis de surdos cegos, é essa a perspectiva de olhar que eu tenho. E também com as famílias, como eu trabalho com as famílias, eu percebo a ausência dessa comunicação. E aí a gente tenta provocar que isso seja uma prioridade para essa família. Ana Lucía, ¿me traducís bien? Creo que entendí bien, pero por las dudas. Sim, Gostaria de falar? Só um minuto que eu vou traduzir para o Niuen o que disse a Ellen Regina. Vou resumir um pouquinho. Ok. Tá bom? Niuen, entonces Ellen Regina dijo que las oportunidades de comunicación entre la familia son pocas na mayoría de las veces, y que esta comunicación se hace más en el sentido de acoger a la persona, y la comunicación más efectiva se da con un maestro, normalmente, con un profesional. Y como ella trabaja con muchas personas con sordoceguera, percibe esta diferencia de comunicación entre los familiares y entre personas, entre el sordociego y el profissional. Excelente. Ellen Regina, traduzi bem o que você falou, que seu discurso foi longo, não sei se eu perdi alguma coisa. É importante falar que, às vezes, a comunicação se dá não de forma do jeito formal, né? Pela comunicação que o estudante
escolhe, mas pelo cheiro ou pela familiaridade com que as pessoas o tocam, né? E que isso entre os familiares, você diz, Isso, né? entre os familiares, isso. Sí, que entre os familiares esta comunicação não passa de forma mais sistematizada ou da forma que o estudante conhece, pero sí de uma forma mais, eu diria, Ellen Regina não usou esta palavra, pelo eu diria de uma forma mais primitiva, por el olor o por el toque de la persona. Perfecto. Sí, sí, clarísimo. Y por eso la importancia de nosotros como profesionales, ¿sí? Tratar de replicar, informar y capacitar a las familias, ¿sí? Para que entiendan la importancia del uso y que nosotros entendamos la importancia de compartir esto con las familias. Excelente. Ya vamos a hablar justo de esto un poquito más adelante. Sí, Denise, y seguimos. E, Niwen, perdão, Denise, Niwen, só para decirte que hay varios comentarios en el chat. Ah, perfecto. Bueno, si querés, hacemos Denise y leemos un poco los comentarios y seguimos. Ok. Denise. Eu penso que todos nós que trabalhamos com surdo-cegueira e múltipla deficiência, a gente precisa entender que cada criança, cada jovem, cada adulto, ele tem um desenvolvimento da comunicação, né? E esse desenvolvimento da comunicação é muito pessoal, né? Então, eu trabalho com um aluno que tem charge, eu trabalho o tempo integral com ele, e no início do trabalho foi muito, muito difícil, porque ele não tinha absolutamente comunicação nenhuma. As intenções comunicativas dele eram todas através de comportamento. Denise, vou te interromper um pouco para ver se o Niwen precisa de tradução, tá bom? Tá bom. Aí depois você continua. Niwen, necessitas que te traduzca ou puedo entender? La persona con la que ella trabajaba solía comunicarse mucho a través de comportamiento. Sí, dijo que tenemos que pensar que hay un desarrollo en la comunicación y que cuando ella empezó a trabajar con este joven con síndrome de Charge, este joven no tenía un sistema de comunicación, no tenía una comunicación desarrollada y se comunicaba básicamente a través de los comportamientos. Perfecto. Sí, y eso está excelente. E vai continuar. Ah, perfeito. Eu trabalho com ele agora já há 16 anos. E todos os dias. E durante todo esse tempo, eu vi que é necessário respeitar cada etapa da comunicação do aluno. Porque muitas vezes nós tentamos apressar e o aluno não consegue se fazer comunicar e não consegue nos entender. Então, para mim, como Denise, o meu maior aprendizado foi respeitar o nível de comunicação em que ele se encontra a cada momento. Depois que isso aconteceu, a minha comunicação pessoal com ele evoluiu, o trabalho é repassado diariamente para os pais. Então, hoje ele é um aluno que se esforça para se comunicar com as pessoas e tenta o tempo todo se fazer entender. Então, na casa dele, todas as pessoas se comunicam com ele. É claro que comigo passa o trabalho mais difícil, que é abrir o caminho. Mas hoje ele consegue se comunicar com todas as pessoas à sua volta. E isso, para mim, é muito gratificante. Totalmente. Muy buena experiencia y un poco replica lo que estuvimos hablando hasta acá, la importancia del trabajo, de que quizás el trabajo no es fácil, pero al hacerlo y también compartiendo esto con las personas que rodean a nuestros alumnos, estamos beneficiando al alumno.
¿Es más trabajo del que pensamos? Sí lo es. Pero le estamos abriendo muchas puertas a nuestros estudiantes. Muy bien, muchas gracias a todos por sus aportes. Me encanta que estén participando así. Y Nguyen, perdón que te interrumpa, y Denise dijo sobre la importancia de respetar las etapas de desarrollo de la comunicación. Cuando uno desea como acelerar, no va bien, que es importante respetar todas las etapas. Totalmente, ahora vamos a ver un poco de eso y también de reconocer, estamos pidiendo más de lo que el chico está necesitando porque queremos ir por más y nos estamos perdiendo de que esto quizás está siendo funcional. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a hablar un poco sobre comunicación aumentativa alternativa, ¿sí? Podemos decir que la comunicación aumentativa incluye todas las modalidades de comunicación más allá del habla, ¿sí? Podemos decir que todos utilizamos en parte este tipo de comunicación alternativa cuando utilizamos gestos, expresiones, utilizamos símbolos. Prestemos atención a esta definición. Este sistema de comunicación puede mejorar la interacción social, el aprovechamiento escolar o laboral y los sentimientos de autoestima, ¿sí? Presten atención a eso. En pantalla podemos ver un círculo con una persona contenta, estirando los brazos, una persona triste y una persona ofendida. En otro círculo podemos ver un tablero de comunicación, donde las personas pueden expresarse, que dice yo, quiero, el pictograma de yo, de querer, más, comida, jugo, postre, entre otros. Un iPad como un sistema de comunicación y pictogramas, ¿sí? Una imagen, 3 pictogramas de chico contento, triste y enojado. Les repito, este sistema de comunicación puede mejorar la interacción social, el aprovechamiento escolar y los sentimientos de autoestima. Ahora pasamos acá. Son 2 fuentes totalmente diferentes que se especializan cada una en su tema y volvemos a leer la definición de conductas desafiantes al principio. Conductas desafiantes es cualquier patrón repetido de comportamiento que interfiere o corre riesgo de interferir con el aprendizaje óptimo del niño o con su participación en interacciones sociales. Y dijimos que comunicación aumentativa y alternativa habla sobre que este sistema de comunicación puede mejorar la interacción social, el aprovechamiento escolar y los sentimientos de autoestima. Entonces podemos ver cómo lo que la conducta desafiante interfiere, ¿sí? Como el aprendizaje y las interacciones sociales, la comunicación aumentativa lo puede beneficiar. Entonces ya podemos ver la importancia de la comunicación para el abordaje de la conducta. Pode melhorar, né? Quando nós falamos de conduta desafiante, não falamos em eliminar a conduta, não falamos em que desapareça essa conduta, mas falamos em modelar. De que a través de brindarle herramientas a nuestros estudiantes, ellos puedan expresarse, ir modelando esa conducta, no eliminarla. ¿Estamos? Me imagino que la mayoría conoce esta imagen. En pantalla vamos a ver una imagen partida en 2, ¿sí? Es un grupo de personas viendo un partido de béisbol paradas arriba de una caja. Una persona alta viendo perfecto, una persona más baja que se puede estirar y llegar a ver, y una persona más petiza que no llega a ver nada. Y las 3 cajas son iguales. Y en la otra parte de la imagen podemos ver cómo la persona alta, que no necesita la caja para ver el partido, no la está utilizando y puede ver bien, cómo la persona mediana, que era más petiza, arriba de la caja está viendo el partido, está bien con esa caja, y cómo la persona que era más petiza, la más petiza de todas, tiene 2 cajas, y con esas 2 cajas llega a ver el partido, ¿sí? Esta imagen representa el concepto de igualdad, es decir, darle a las personas lo mismo, y el concepto de equidad, es decir, darle a las personas lo que realmente necesitan. Y esto un poco describe nuestro trabajo, ¿sí? Nosotros podemos tener 2 alumnos con el mismo diagnóstico, con síndrome de Charge,
y no nos vamos a comunicar de la misma manera. Los sistemas de comunicación no van a ser lo mismo por tener síndrome de Charge, ¿sí? Nosotros realmente tenemos que ir a las necesidades individuales y específicas de cada una de nuestros estudiantes. Hablando de comunicación aumentativa, voy a compartir unos videos. Este video va a estar en español, se los describo ahora. Es un video cortito donde hay un alumno trabajando con su maestra con el iPad. La maestra le hace una pregunta, le pregunta ¿qué día es hoy? El alumno va a responder, no va a ser clara la respuesta y luego la va a volver a responder con el iPad. Veámoslo. ¿Qué día soy feliz? De marzo. ¿De qué año? De 2022. Muy bien. ¿Me querés mostrar en la tablet cómo lo pones, por fin? A ver, espera, vamos a subir el volumen. Ahí está, ponelo. Hoy es miércoles 30 de marzo. Muy bien. ¿Me querés mostrar cómo se escribe miércoles? Borra eso. Muy bien. Felipe lo que decía era, hoy es miércoles 30 de marzo. Cuando lo decía con su voz, no era muy claro, pero podía expresarlo, por suerte. Pero cuando utilizó el iPad como un apoyo, como una fuente de comunicación expresiva, fue muchísimo más claro. Entonces podemos ver cómo el uso de la comunicación aumentativa apoya a que las personas puedan expresarse. Felipe no es una persona con conductas desafiantes, pero sí que se frustra muchas veces cuando le pedimos que repita, porque no le entendemos. Pero cuando hace con el iPad, la comunicación se hace mucho más fluida. ¿Qué problema hay, por lo menos en Argentina? Primero, no es seguro andar con un iPad en la calle. Te lo pueden robar. Segundo, Felipe no puede llevar hoy en día un iPad y pedir la comida en un restaurante con el iPad. O sí puede. Pero nosotros tenemos que enseñarle a las personas que le tienen que dar el tiempo necesario para que pueda comunicar y expresar lo que quiere o necesita. ¿Sí? Nosotros mucho tiempo estamos a mil, con muchas cosas, apurados, y no damos el tiempo suficiente, ni tiempo de espera, ni de respuesta, ni tiempo para que los chicos puedan expresarse. Y muchas veces lo que necesitan es tiempo. ¿Sí? Ahora ustedes me pueden decir, sí, Nehuen, pero no todos tenemos la plata para conseguir un iPad, pagar un dispositivo de comunicación. Vamos a ver otro video. Él es Manu. En pantalla vamos a ver dos videos, ¿sí? Manuel va a expresar con los videos, ahora lo voy a escribir porque no tienen volumen, ¿sí? Y vamos a ver en pantalla el cartón de comunicación que Manu utiliza, ¿sí? En el horario de almuerzo. Que dice, yo quiero más comida, postre, por favor, gracias, ya terminé. En el primer video, Manu está sosteniendo su cartel y está señalando el pictograma de jugo dentro de su cartón. Luego de eso, hace la seña de jugo. Muy bien. Manu, antes de utilizar este cartón, gritaba y señalaba lo que quería. Con este cartón, Manu pudo entender que el jugo tiene una seña, que está representada por algo, ¿sí? Pero tiene la herramienta para expresarse. Vamos a ver el segundo video. En este video, Manu está sosteniendo su cartel y señalando el pictograma de ya terminé. Lo apunta con el dedo, seguido a eso, Manu lo que hace es correr su plato y se cortó el video, pero venía la señal de terminé. Manu, antes de tener su cartón, terminaba y empujaba el plato. Y al principio
yo le decía, Manu, esto no se hace. Hasta que me di cuenta que capaz necesitaba un apoyo más para expresarlo. Y solo con ese cartón, él me indicaba, ya terminé o estoy lleno, ¿sí? Entonces vemos cómo diferentes apoyos pueden ayudar a modelar la forma en que nuestros estudiantes se expresan. Vamos a ver otro video. El que ven ahora en pantalla es Hernán, profesor de educación física. También van a ver en pantalla el tablero de comunicación que utilizamos para trabajar con Martín, que es el chico que van a ver en video. Hernán se acerca a Martín y Martín señala la colchoneta. Hernán le dice en lengua de señas argentina, ya está, ahora sigue la pelota. Y Martín se pone a trabajar con la pelota. Muy bien. Martín sin el cartón, vos le decías la colchoneta, ya está. Y Martín entendía que se terminaba la clase de educación física. Y si le decías que no había terminado la clase, que seguía algo más, se disparaban las conductas. Y era muy difícil volver a reincorporarlo. Necesitaba su tiempo para salir, para bajar y retomar. Y ahí se perdía toda la clase. Luego de este cartón, Martín comenzó a entender que algo seguía, ¿sí? Que la clase no terminaba. Pero ¿qué pasó? Él pensó que el cartón servía para actividades que podía él elegir. Entonces nosotros dijimos, sobre esto tenemos que trabajar. Nos está ayudando hasta cierto punto, pero está empezando a hacer algo contraproducente, porque te está diciendo que esto no lo quiere. Y está perfecto que use el cartón para expresarnos que no quiere, antes que lo haga con la conducta, pero nuestro objetivo en ese momento era que siga la rutina. Entonces tuvimos que trabajar sobre esto y mejorarlo. Hoy en día el cartón de Martín es este, donde tiene la rutina completa, repetido las imágenes de las actividades que tiene que hacer, seguido por un final, ¿sí? Tiene la imagen de bicicleta, cinta, colchoneta, pelota, sentadilla, colchoneta de vuelta, pelota y sentadilla, seguido de la imagen de ya terminé. Cada pictograma seguido por una flecha en verde que indica que sigue la actividad. Haciendo estos cambios nosotros pudimos modelar la conducta de Martín en educación física, que pueda seguir la rutina, que pueda entender cuántas veces se repiten las cosas y cuándo termina la clase. Previo a eso, previo a los tableros de comunicaciones, Martín lo comunicaba a través de la conducta. Si algo le gustaba, si estaba cansado, si quería terminar, si no quería seguir o si no estaba entendiendo. Y los responsables, o el responsable era yo, que decía, algo le tengo que brindar para que la comunicación sea más clara, tanto receptiva como expresivamente. Y con esto podemos modelar la conducta. ¿Por qué digo modelar? Porque como les dije, la conducta no va a desaparecer. Si yo a Martín le saco el cartón, la conducta vuelve a aparecer. Pero con esto la estoy modelando, la estoy trabajando, y él se está apropiando de esto. Muy bien. Cuando hablamos de comunicación, también hablamos, o podemos hablar de lo que es la comunicación estática y dinámica, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación estática, podemos ver y vemos en pantalla, ¿sí? Un vaso, el referente de objeto parcial con un objeto parcial de un vaso, o la etiqueta en braille que dice vaso. Esto es estático porque permanece. Uno puede volver a examinarlos, ¿sí? Volver a referir. Si le decimos agarrar el vaso y la persona tiene el vaso ahí, va a comprender que lo que se está hablando es el vaso. Y por otro lado, en la segunda parte de la imagen, tenemos la comunicación dinámica. Y podemos ver la palabra escrita dentro de un globo, como es copo, como decir, hablando vaso. La seña de un vaso, de una persona haciendo vaso, o una persona deletreando en lengua de señas argentina, vaso. ¿Sí? Esto es dinámico porque proporciona espontaneidad. Es decir, lo decimos y desapareció. Y si no lo entendiste, no lo viste o no lo escuchaste, tenés que volver a pedirle a la persona que lo repita. Nuestra forma de trabajo va a ser fusionando lo estático y lo dinámico para que realmente nosotros podamos ser claros. ¿Sí?
Muy bien, y ahora vamos a hablar un poco de los calendarios. Cuando hablamos de los calendarios, podemos decir que todos nos beneficiamos de los calendarios. Todos necesitamos organizarnos, todos utilizamos calendarios, pero personas con discapacidad, y sobre todo personas con discapacidad múltiple y sordoceguera, tienen realmente la necesidad de establecer un sistema de comunicación muy fuerte. Lo que hace el sistema de calendarios es brindarnos una variedad de funciones comunicativas en diferentes ambientes, con el objetivo de dar a la persona, crear en la persona la noción de tiempo y espacio. Vamos a comenzar a utilizar los calendarios una vez que la persona tiene la noción de rutina, ¿sí? Es decir, una persona muy chiquita entra al jardín y ya sabe que deja la mochila, que tiene que tirar la mochila, dejar o colgar la mochila. Ese es el momento de anticipar que viene algo más, ¿sí? Vamos a empezar cuando la persona tiene una pequeña noción de rutina. Ese es el momento para anticipar otra cosa. Cuando hablamos de calendario vamos a hablar de 3 tipos de calendarios. Calendario de anticipación, ¿sí? Y vemos en pantalla un calendario de anticipación, son 2 cajas con los referentes, una anticipa la actividad que se está realizando y otra la actividad que terminó. El calendario diario, ¿sí? Y podemos ver un calendario diario con objetos concretos de baño, actividad, limpieza, almuerzo, que representa toda la jornada de un día. Y por último el calendario expandido. Y podemos ver un calendario tradicional como el que nosotros utilizamos. Calendario de anticipación nos brinda la asociación entre un objeto y la actividad. Es decir, vamos a empezar a relacionar a la persona que un objeto representa una actividad. Luego vamos y empezamos, por supuesto, a trabajar las nociones de presente, pasado y futuro, ¿sí? Luego en el calendario diario nosotros seguimos trabajando con estas nociones quizás de pasado y futuro aún más expandidas, ¿sí? Pero en el calendario diario ya se empiezan a presentar una serie de actividades que se prestan para una comunicación. Y cuando hablo de una comunicación, hablo dentro de esto quiero hacerlo, esto no, esto me gusta y esto no. Y nos da la posibilidad de realizar elecciones. Y por último, el calendario expandido, que es más parecido a lo tradicional, donde yo considero que para utilizarlo, la persona tiene que estar como más flexible a cambios y tiene que realmente tener apropiada la noción de pasado y futuro, pasado, presente y futuro, ¿sí? Acá vamos a ver un video de Manuel trabajando con su calendario. Él utiliza un calendario diario con pictogramas. En el video se ve su pizarra con todos sus pictogramas y me van a ver a mí trabajando con él. Lo que voy a estar trabajando con Manuel no es trabajar su rutina en sí. A través del calendario lo que quiero trabajar es que comprenda el orden de los pasos, la secuencia de su rutina y a su vez estoy trabajando lengua de señas con él. Tiene pegado en su calendario el pictograma de comer. Le digo muy bien, después que sigue. Y juntos vemos el pictograma de baño. Y practicamos la seña de baño. Manuel agarra su pictograma. Y lo pega en su calendario. Y le digo, y después, baño ya está, después que viene. Manuel me dice, estoy pensando, me dice baño, y le digo, muy bien, baño ya está, ¿qué sigue? Y le señalo su pizarra. Y toca referente de calendario. Seguido a eso, yo le digo que sí, y hace la seña de calendario. Le marco en lengua de señas que agarre su calendario y lo pegue en el pictograma, en el calendario, perdón. Y él agarra y lo pega. Bueno, acá podíamos ver cómo yo también le indicaba qué era lo que venía después, porque sin las indicaciones, quizás agarraba Manu cualquier calendario, cualquier pictograma de la pizarra.
Entonces con Manu lo que estaba trabajando a través del calendario era la secuencia de su rutina y el vocabulario en lengua de señas, ¿sí? Ya dejaba de ser el calendario su herramienta para contarle qué es lo que tiene que hacer, sino que trataba de encontrarle otra función. Ahora vamos a ver otro video de D'Angelo trabajando con su calendario. En el video van a ver cómo D'Angelo tiene sus pictogramas desordenados en la mesa y él va a ser quien los pegue en su pizarra para luego volcarlos en el calendario. Y con D'Angelo lo que hoy estoy trabajando es vocabulario en lengua de señas y su rutina, porque él tiene su rutina incorporada, entonces quería que se la arme él mismo. Coloca el pictograma de comer, hace su seña y lo pega en su pizarra. Sigue buscando pictogramas, agarra el de baño y lo pega y hace su seña. Sigue buscando, muy pensativo. Agarra el pictograma de calendario y lo pega en su pizarra. Seguido de eso, agarra el calendario de actividades, el referente de actividades y lo pega y hace la seña. Luego agarra el pictograma de la terapista ocupacional, hace su seña personal y lo pega. Agarra entre dos pictogramas que se había equivocado y le cambia el orden, y agarra el pictograma de recreo y lo pega. Seguido de desayunar, y hace la seña de desayunar. Agarra el pictograma de baño y lo pega en su pizarra, haciendo su seña. Seguido con el de el iPad y las tecnologías, y el de tiempo libre, para por último, pegar el referente de casa. Entonces podemos ver en pantalla cómo D'Angelo, a través de su calendario, armaba él su rutina. Entonces podemos ver con estos dos videos, como con dos estudiantes, se utiliza el calendario para trabajar diferentes funciones. Llevándolo al tema conductas, algo que me pasaba con este estudiante era que quizás no quería hacer una actividad y previo al comienzo de esa actividad, sin anticiparlo, empezaba la crisis. Llantos, golpes, y me di cuenta que a través del calendario con él podía trabajar las elecciones. Entonces, ¿qué pasó? En el primer video vamos a ver a D'Angelo diciendo qué actividad quiere hacer y qué actividad no quiere hacer. ¿Cuál no querés? ¿Qué? ¿Y cuál querés? La tele. Le pregunto, ¿qué actividad qué actividad no querés hacer? Y me dice, trabajar con arte, señalándome su pictograma. Y le digo, ¿y qué actividad querés hacer? Me decía, usar la tablet, por supuesto. A lo que voy es que antes de cualquier actividad quizás pedagógica que no le gustaba tanto a D'Angelo, venía la crisis. Se golpeaba, lloraba, gritaba, no quería trabajar. A través del calendario lo que pasó a suceder es que empezó a romper su pictograma. Y yo lo tomé como algo bueno, porque dije, bueno, estamos modelando en cierta parte. No es lo que estoy buscando, pero es un gran paso. Ya no se golpea a él, no grita, no llora, rompe su pictograma. Entonces dije, acá lo estamos modelando. Entonces podemos ver cómo los sistemas de comunicación, cómo la comunicación beneficia a la conducta. Por último, en el segundo video, van a ver que yo le digo a D'Angelo que tiene que hacer las dos actividades, pero lo hago elegir entre cuál quiere hacer primero. Vas a tener que hacer los dos. Vas a tener que hacer este y este. Pero ¿cuál quieres hacer primero y cuál quieres hacer después? Ese, primero ese y después ese, bueno. Muy bien. Perfecto. Lo que yo le digo a D'Angelo es que va a tener que hacer las dos actividades. ¿Cuál prefiere hacer primero? Me señala primero el pictograma del iPad y luego el de arte. A lo que voy con esto es que yo a través del calendario pude iniciar una conversación con D'Angelo e ir modelando la conducta de él.
Obviamente que hay actividades que no le gusta, no les gusta hacerlas, y me lo dice, y si las tiene que hacer, las hace sin ganas o enojado porque las tiene que hacer, pero eso es parte de la vida. Pero podemos ver en todos estos videos cómo a través de diferentes apoyos e individualizados, porque ninguno es igual, los chicos van adquiriendo herramientas para expresarse y vas modelando un montón de situaciones de la conducta, ¿sí? Hablando de conductas desafiantes y comunicación, vamos a hablar de estos 3 pilares muy importantes. Primero, la constancia, ¿sí? Tenemos que ser constantes al abordar las conductas desafiantes y a trabajar en la comunicación y a pensar en sistemas de comunicación. Tenemos que ser constantes porque lleva todo tiempo. Lleva tiempo que las personas se apropien de eso y lo puedan utilizar de manera independiente. Segundo, la flexibilidad, ¿sí? Tenemos que ser flexibles, quizás tengamos que hacer cambios, tengamos que adaptar cosas y tenemos que entender que trabajamos con personas. Las personas pueden estar cansadas, pueden no tener un buen día como nosotros y lo debemos entender. Y por último, tenemos que tener buenas articulaciones y transiciones. ¿Por qué? Porque si yo, y acá vamos a hablar un poco de un ejemplo que pusieron, si nosotros en la escuela trabajamos con un sistema de comunicación y vemos que ese chico puede recibir los mensajes, la información y puede expresarse, está funcionando. Ahora, ¿qué pasa si el chico al otro año cambia de grupo, un maestro nuevo que decide hacer un sistema de comunicación nuevo? Es como estar todo un año aprendiendo a hablar español y que al otro año te empiecen a hablar inglés y vos digas, pero si yo puedo, pero yo sé español, yo puedo comunicarme, ¿por qué ahora me cambian todo? Y esto pasa en el hogar también, ¿sí? Los sistemas de comunicación que utilicemos y preparemos, tratemos de replicarlos en el hogar, de compartirlos con las familias, y los familiares, si hay familiares acá, traten de realmente tomarse el tiempo, aunque estén cansados, de utilizarlos, ¿sí? Porque sirve, porque los chicos pueden comunicarse, porque todos pueden comunicarse, aunque lleve quizás otra forma, pero todos pueden comunicarse. Incluso el tener un sistema de comunicación, el que el chico es funcional y puede expresarse, y que al salir o que al otro año eso desaparezca y le saquemos esa herramienta, va a ser contraproducente en la conducta, ¿sí? Por eso es importante que lo bueno que vayamos consiguiendo, lo repliquemos, ¿sí? Muy bien. Las elecciones, ¿sí? Cuando hablamos de las elecciones, vamos a hablar de un proceso mental, ¿sí? Donde se trabajan múltiples cosas, ¿sí? Es muy importante trabajar entre las elecciones porque le estamos dando la oportunidad a los chicos de sentirse independientes, de sentirse escuchados. Y a través de las elecciones se aprenden, porque no siempre tomamos la decisión correcta. Y eso lo hacemos todos, ¿sí? Quiero que me digan en el chat qué ven en pantalla. Participen, que hace mucho no los hago hablar. Ele perguntou quais as vantagens, foi isso? Ele perguntou o que vocês veem na tela. Ah, ok. Pode acontecer demoradamente, uma hora, em meia hora ou em 10 minutos. Então não adianta ¿Alguna idea? fazer uma reunião com hora marcada. Isso não funciona. Muy bien, esto es un tablero de elecciones, ¿sí? Acá lo vamos a poder ver en las diferentes partes, ¿sí? En una parte vamos a poder ver el tablero del lado de adelante y del lado de atrás, ¿sí? Nguyen, Sí. Dos personas escribieron en el chat sobre tu pregunta. Una dijo una secuencia de estímulos y respuestas, y la otra
dijo 2 posibilidades, porém, pero una está organizada. Muy bien. Con relación a las imágenes anteriores, ¿está bien? Muchas gracias. Y ahí vi el último refuerzo positivo. Sí. Exacto. Y Muy la bien. otra dijo secuencia de actividades hechas y a hacer. Muy bien. Esto es un calendario de lecciones. Es decir, a través de este es un tablero de lecciones. Es decir, a través de este tablero, la persona va a elegir por qué quiere trabajar, como un refuerzo positivo, como motivación. Yo siempre digo, como nosotros trabajamos por un salario. Entonces, la persona elige por qué quiere trabajar, en este caso, la persona eligió el iPad, ¿sí? Y a través de la estrella, de las estrellas, de las fichitas de estrellas que vemos que son los intereses, porque a esa chica le gustaban las estrellas, vamos a ir marcando el desarrollo de la actividad. Entonces la persona va a tener una noción del principio de la actividad, del medio de la actividad y cuánto le falta para finalizar la actividad. En la parte de atrás del tablero van a haber diferentes objetos, como una silla para sentarse, una pelota amarilla y un juego con una computadora. Y del otro lado del tablero, estoy trabajando por, seguido al sticker del iPad y las estrellas marcadas. Este es otro tablero de lecciones. Podemos ver en pantalla los casilleros de las lecciones del lado de trabajo, ¿sí? Con elmos marcados, porque a esta persona le gustaba elmo. Y esta persona también eligió trabajar con el iPad. Del lado de atrás del tablero están las diferentes actividades de interés y los diferentes elmos para ir agarrando y poniendo en la parte de adelante del tablero. ¿Qué hacíamos nosotros con esto? Nos garantizamos que quizás personas que tenían disparador de conducta atencional o de escape puedan concentrarse en la actividad sabiendo que algo que los motivaba venía después. Entonces, a raíz de esto, nosotros nos podíamos garantizar que esa persona que se escapaba se pueda empezar a quedar un poco más de tiempo sabiendo que después venía algo que le guste y que esa persona atencional quizás trate de enfocarse más porque está más motivado porque después viene el interés. Ahora les pregunto, ¿qué observan en este tablero? Lo voy a ir describiendo. Es un tablero que tiene diferentes actividades impresas, es un tablero todo impreso, como juegos con plastilina, con pelotas, rompecabezas, pelotas, patineta, caminar, sillas, y que 4 de estas imágenes están tachadas con un marcador rojo. Sheila veo que me dice actividades del día. No. Parece atividades que já foram realizadas e estão marcadas de vermelho. No. Parece, no es claro, ¿no? Yo creo que todos pensamos los mismos, actividades que ya fueron usadas. No, esto es un tablero de lecciones y lo que está tachado son actividades, actividades de interés de la persona que no están disponibles. No están disponibles, entonces las personas, la persona si lo elige no lo puede obtener porque no está. ¿Qué pasa? Como no es claro para nosotros que son imágenes y actividades que no están disponibles, para nuestros estudiantes tampoco. ¿No? Todos pensamos que son actividades que ya se hicieron. No. Son las actividades de motivación del estudiante que utilizamos para motivarlos y que no están disponibles. Entonces, ¿qué genera esto? Que el tablero de lecciones sea contraproducente. Que dispare la conducta por decir, yo elijo esto. La verdad que no entiendo que no está disponible y yo trabajé por esto y yo quiero esto. Y si se dispara la conducta y la crisis, nosotros vamos a ser los responsables de haber generado eso. Entonces es muy importante que lo que ofrezcamos
en cuanto a las elecciones, ofrecer lo que está, y si no está, ser claros, y que no esté. Muy bien. El uso de los calendarios y el uso de los tableros de lecciones nos da la posibilidad de trabajar utilizando la técnica del sándwich. Yo le digo la técnica del sándwich, ¿sí? Es decir, hacemos una actividad corta de lo que a vos te guste, trabajamos en la actividad que quizás no es la favorita del estudiante, pero tenga que trabajar, seguido de una actividad que lo motive. Entonces así, como les dije anteriormente, nosotros nos podemos garantizar que esa persona que quizás se escape porque la actividad no le gusta o no presta atención porque la actividad no le gusta, pueda concentrarse, sabiendo que esa actividad viene seguido de algo de interés, que le motive. ¿Sí? Muy bien. Les hago una pregunta muy importante. Ya dijimos, para empezar a trabajar con las conductas desafiantes es importante descartar lo clínico. Pero antes de eso, ¿cómo vamos a empezar a abordar las conductas desafiantes? ¿Cómo creen que vamos a empezar a abordar las conductas desafiantes? En pantalla vamos a ver una persona dando el primer paso para subir un escalón. Estableciendo relaciones de confianza, estableciendo vínculos con nuestros estudiantes, con nuestros familiares, ¿sí? Nosotros podemos decir observación, podemos decir con los registros de las conductas, trabajando desde el interés, pero nosotros no vamos a poder adquirir mucha información a través de la observación si no tenemos vínculo con la persona. No vamos a poder trabajar con los intereses si no tenemos vínculo con la persona, porque no vamos a saber sobre sus intereses. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es establecer relaciones de confianza. Les vuelvo a mencionar el ejemplo que tuve yo en el shopping, cuando mi alumno se empezó a agarrar una crisis y la policía no entendía si agarrarme a mí, agarrar a mi estudiante, y yo estaba trabajando, y yo veía una posibilidad de que mi alumno pueda aprender. Yo veía esa posibilidad porque yo tenía un vínculo con mi estudiante. La persona de seguridad no. Entonces es muy importante que para abordar las relaciones de confianza establezcamos un vínculo. ¿Por qué es importante? ¿Qué beneficio nos brinda la relación positiva de confianza? Disminuye el comportamiento desafiante o agresivo. Brinda mayor autoestima e independencia a los estudiantes y genera más situaciones de aprendizaje. Es decir, si yo tengo un alumno nuevo, o si yo soy nuevo en una escuela, y tengo que trabajar con un alumno, antes de darle totalmente independencia, lo voy a tener que ir conociendo, y capaz no le voy a dar tantas libertades. Y yo, si no pregunto a la maestra anterior sobre el alumno, no me informo sobre el alumno, quizás le cierro un montón de puertas, lo limito en un montón de cosas que hacen que se genere la crisis y que se dispare la conducta, ¿sí? Pero yo no tengo la relación de confianza porque soy nuevo, que tiene la profesora que estaba desde el año pasado, que ya lo conoce, que ya tiene un vínculo. ¿Cómo podemos construir una relación de confianza? Discutiendo el impacto de la conducta o hablando sobre la conducta con la familia, con el resto del equipo, motivando, ¿sí?, a través de las interacciones positivas, ¿sí? Cuando hablamos de conductas desafiantes, tratemos de reconocer los pequeños logros, las cosas positivas que hacen nuestros estudiantes, nuestros familiares, y felicitémoslo, motivémoslo. Dar espacio y tiempo no estructurado, ¿sí? Muchas veces nosotros, nuestra manera de abordar es estando encima, no, a veces tenemos que dar espacio, ¿sí? Y muchas veces estamos exigiendo mucho, pedimos mucho, y quizás tenemos que darle la posibilidad al chico de decir, bueno, entre actividad y actividad, te doy un tiempo de descanso, te dejo descansar. Si eso va a permitir que tu conducta se modele y trabajes mejor, te doy un tiempo si es lo que estás necesitando, ¿sí? Y por último, ser buen observador y mostrar respeto por el estudiante. Nunca olvidarnos que trabajamos con personas.
Muy bien. Siempre que hablo de, ya nos queda poco para terminar, no se me duerman. Siempre que hablamos sobre conductas desafiantes, voy a hablar de que la mejor intervención frente a las conductas desafiantes es la prevención, ¿sí? La mejor manera de intervenir es con la prevención. Por eso yo siempre le digo a las personas que traten de comparar a nuestro estudiante, lo relacionen con los colores del semáforo. Que cuando nuestro estudiante está en verde, está todo bien. Cuando nuestro estudiante pasa a amarillo, ya nos están dando inicio que se puede desencadenar la crisis. Y cuando nuestro estudiante pasa a rojo, ya estamos en la crisis, ya tenemos el problema. Entonces, nuestro trabajo, nuestro mejor abordaje es llevar a nuestro estudiante de verde en amarillo. Y cuando nuestro estudiante está en amarillo, es cuando realmente tenemos que intervenir, ¿sí? Tenemos que decir, ya nos está avisando, tratamos de bajarlo a verde. Cuando nos pasa a rojo, tuvimos la crisis, una vez nos puede pasar, a la segunda tenemos que tener un plan, ¿sí? Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer estas señales de agresión para poder evitar que se intensifique. Entonces poder pasar de amarillo a verde y no a rojo, ¿sí? Y nosotros tenemos que utilizar estas señales para estar preparados y trabajar desde la prevención. Entonces, a continuación, quiero que veamos un video, ¿sí? Esto fue en una capacitación en una universidad, donde estoy haciendo la experiencia de darle una vacuna, de cuenta, no de mentira, hacer de cuenta que le doy una vacuna al profesor, él es el profesor de la materia. Está vendado, nadie podía hacer ruido. Quiero que ustedes vean, como yo no le anticipo nada, quiero que vean los gestos que hace él para avisarme que está asustado. Muy bien, lo vamos a ver de vuelta y lo voy a ir describiendo y lo voy a ir parando. En primer momento le agarro la mano, le agarro los brazos, está vendado, tiene el gomín en su brazo, y lo que hago es ponerle alcohol en la mano sin anticipar y hacérselo oler. Ya pueden ver que cuando le pongo el alcohol me agarra de la mano y cuando se lo hago oler mueve su cabeza. Mueve su cabeza. Cuando agarro la jeringa, le hago oler, mueve su cabeza. Cuando agarro la jeringa, me agarra el brazo fuerte y hace un movimiento con el cuerpo para atrás y abre la boca. Cuando le saco la venda, me insulta, pero bueno, podemos ver claramente las señales que nos está dando esta persona que no tiene discapacidad para comentarnos, para transmitirnos que está asustado. Obviamente no podía usar la voz, entonces todo lo que expresaba lo expresaba a través del cuerpo, a través de la conducta, ¿sí? Entonces cuando hablamos de la prevención, nosotros tenemos que ser capaces de evitar que la crisis llegue. Entonces algunas cosas que nosotros podemos hacer es establecer y seguir el programa de comportamiento, eliminar los posibles disparadores, ruidos, es decir, por ejemplo, estamos en el cumpleaños, está Juan, va a entrar Juan, ¿vamos a subir el volumen o podemos bajar el volumen, que Juan pase y que no se tenga que desatar la crisis? ¿Sí? Ver qué personal está disponible, redireccionar al estudiante, dar espacio y ver si estamos demandando mucho tiempo de trabajo o poco, y los tiempos de espera hace que se desate la crisis. Tenemos que tener en cuenta que capaz la vestimenta puede ser un factor que desencadene una crisis, ¿sí? Sí, personas con síndrome de Charge, los colores muy brillantes los pueden estimular y puede ser un factor que hagan que te agarren o que los estimule, sobreestimule,
¿sí? Entonces tenemos que ser conscientes de que capaz, si utilizamos algo muy brillante o un color muy fuerte, esto puede estimular una conducta a usar colores opacos que quizás no la estimulen. Si vamos a trabajar en vestido o con ropa suelta o con jeans muy apretados, que si nos tenemos que tirar al piso es muy incómodo o es muy fácil para que nos agarren. O si vamos a trabajar con un jogging por si tenemos que salir corriendo, o un ambo por si nos ensucian. Es muy importante estar cómodos. El calzado frente a una crisis, frente a tener que salir corriendo, ¿sí? No es lo mismo estar en Crocs o en ojotas o zapatos que se nos pueden romper, a tener un calzado cómodo que evita que nos pisen. ¿Cómo estamos vestidos? ¿Tenemos el pelo suelto? Facilita que nos tiren el pelo. Utilizamos piercings, utilizamos pulseras. Podemos cambiar si tenemos chicos que nos tiran el pelo, utilizar una gorra para cubrir el pelo, estar libre de aritos, y en vez de pulseras utilizar una muñequera si tenemos estudiantes que nos rajuñen. Todos estos son factores para trabajar de la prevención, ¿sí? Y evitar que quizás el chico de amarillo se intensifique y pase a rojo, y sabiendo que nuestro trabajo es bajarlo a verde. Es muy importante el ambiente también, ver qué herramientas, instrumentos estamos ofreciendo. Si tenemos chicos que nos pueden tirar algo de vidrio o romper o se pueden lastimar con un cuchillo. Cómo ubicamos las cosas en el espacio y cómo ubicamos al personal y a nuestros estudiantes. Es decir, tenemos un chico con conductas. Bueno, ponemos al resto cerca de la puerta por si los tenemos que sacar, o lo ponemos a él cerca de la puerta por si los tenemos que sacar. Todos estos son pequeños factores que benefician al trabajo desde la prevención, ¿sí? Porque si nos rompen un vidrio porque el chico lo teníamos cerca de la ventana, eso lo podíamos haber previsto sentándolo en otro lado. Por eso digo, una vez puede pasar, a la segunda tenemos que tener un plan. Y muchas veces, como les dije, puede pasar que ya de amarillo se den cuenta que la persona va a pasar a rojo y que se va a desencadenar la crisis. Entonces es muy importante primero mantener la calma, tener los roles asumidos, ver qué personal está disponible, la comunicación entre el equipo, no decir qué hacemos, sino decir, bueno, vos llevate al grupo, yo me quedo con el estudiante, estar preparados, ¿sí? Retirar los objetos peligrosos para evitar otros daños que se pueden evitar, disponer de materiales, colchonetas si tenemos chicos que se pueden llegar a lastimar la cabeza o autoagredir, quitar a los otros alumnos y tener en cuenta cómo estamos vestidos y si esto puede aumentar o estimular la crisis. Por eso, una vez que descartamos lo clínico, realizamos la evaluación de la conducta y llevamos los registros de la conducta y nos aseguramos de que tenemos un sistema de comunicación funcional, ¿sí? ¿Por qué hablo de esto? Cuando vimos las funciones posibles, vimos organización sensorial, atencional, tangible y de escape. No había una función que hable de la comunicación, porque la comunicación, nosotros como profesionales tenemos que ser los responsables de darle las experiencias, ¿sí? Las herramientas para que puedan comunicarse. Entonces nosotros nos tenemos que asegurar que estamos brindando un sistema de comunicación adecuado. Una vez que tenemos estas 4 cosas, establecemos el plan, y el plan lo tenemos que seguir, lo tienen que seguir todos. No tiene sentido... Perdoe-me, pode botar o slide anterior? Sí, Isto, quando fala em descartar o clínico, descartar hipótese de saúde, de doenças, é nesse sentido? De comorbidades, é isso? Ele compreendeu? Vou traduzir. Nguyen, ele pergunta se quando está dizendo descartamos el clínico, si te refieres a descartar como las comorbidades, las cosas que, otras discapacidades que tiene el alumno. No, nunca. Cuando hablo de descartar lo clínico,
hablo de esto, asegurarnos que la conducta no se está dando por un dolor de muela. ¿Por qué? Porque el abordaje frente al dolor de muela es médico. Nuestro abordaje no va a servir, lo que va a necesitar es algo médico, ¿sí? Entonces a eso voy con descartar lo clínico, asegurarnos que la conducta desafiante nos está dando por algo donde nuestro abordaje no va a ser 100% funcional. ¿Deu para entender? Más o menos. Sinceramente, más o menos. Muy bien, por ejemplo, tenemos nuestro estudiante que le duele la muela o tiene algún otro tipo de enfermedad y nosotros abordamos el plan de trabajo plenamente desde la conducta y la comunicación. Establecemos calendarios, establecemos el sistema de comunicación donde el chico nos puede explicar y nos puede expresar, pero la conducta sigue pasando. Nosotros abordamos todo y la conducta sigue pasando. Es porque el chico quizás necesita medicación. Necesita o medicación o necesita una intervención médica, cosa que nosotros no podemos hacer y recetar. Deu para entender? A eso voy con lo clínico. Ah, perfeito. A nossa atuação como educadores, professores, que não pode avançar nessa dimensão do clínico, né? Da saúde. Seria isso, né? Isso, exatamente. Ele está se referindo, se a pessoa tem um comportamento desafiante, porque ela está com uma dor de cabeça forte, por exemplo, ela precisa de um remédio. Então, isso cabe ao médico, né? Então, então, isso tem que ser resolvido de outra forma, e não é um comportamento que aparece porque ele não gosta de uma atividade, ou porque ele não quer fazer uma atividade, mas é porque tem um outro fator que necessita de um cuidado médico, desencadeando uma crise. Perfeito, agradeço. Por nada. Muchas gracias. Pongo el ejemplo del dolor de muela, pero puede ser algo más severo y más difícil de detectar y de diagnosticar. Entonces puede llevar más tiempo y se puede llegar a confundir con la conducta desafiante, porque puede generar comportamientos que sean quizás agresivos si la persona no lo puede expresar de otra manera. Por eso es importante descartarlo. Entonces, una vez que tenemos el plan, ¿sí? Es importante que seamos pacientes y constantes, ¿sí? El trabajo con conductas desafiantes es cansador, pero es necesario. Los chicos lo necesitan, ¿sí? Les vamos a abrir un montón de puertas. Es importante compartir el plan con la familia y con el resto del equipo, ¿sí? Porque no tiene sentido si nosotros en el aula seguimos el plan y en el recreo no se sigue nada, o en el hogar no se sigue nada. Es importante compartir y respetar el plan. Es muy importante celebrar los logros, ¿sí? Tanto de los chicos como los de nosotros, ¿sí? Porque como profesionales puede llegar a ser cansador, quizás en el día a día no vemos si una conducta deja de pasar tanto, porque para nosotros que pase una vez se siente como un montón, pero hay logros y es importante compartirlo con el equipo, porque el equipo nos puede marcar cosas que quizás nosotros, estando en el día a día, no lo vemos, y es importante motivar a nuestros estudiantes. Y por último, es importante ser flexibles, no olvidarnos que nosotros trabajamos con personas, que nosotros a veces no tenemos buenos días, y nuestros estudiantes también. Por eso, antes de terminar, me gustaría compartir 3 fragmentos chiquititos de la película Un milagro para Helen. En el primer video vamos a ver cómo Helen está comiendo con la familia, tira un vaso, y la maestra se la lleva a juntar lo que tiró y a volver a cargar agua, y la familia se enoja y dice ¿por qué? Si estaba bien, y la maestra, que tiene el vínculo, dice no, le voy a dar la oportunidad de que realmente aprenda sobre esto. No. 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 No se levante. ¿Qué hace? La trato como si pudiera ver porque le pido que vea y espero que lo haga. ¿Dónde la lleva ahora? A hacer que llene esta jarra. Muy bien, podemos ver cómo la maestra
detectó una situación de aprendizaje a través de la conducta de Helen Keller. En el segundo video vamos a ver cómo juntas están cargando el agua que tiró y empiezan a trabajar sobre la comunicación, y Helen dice la palabra agua. 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 Sí. Muy bien. Podemos ver cómo a través de la conducta también se trabajó la comunicación a través de esa situación de aprendizaje. Y por último, vamos a ver el tercer video, donde podemos ver cómo compartir los planes. Anna Sullivan va a compartir el logro de Helen y el logro de ella con la familia, y van a ver cómo eso establece conexión entre Helen Keller y su familia. ¡Capitán! ¡Ella sabe! Señora Keller, ella sabe, ella sabe. Madre. Sí, sí. Capitán. Padre. Entonces podemos ver cómo la conducta es comunicación y cómo la comunicación es conexión. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar, por estar acá. Essa era só a primeira. Acho que não, né, João? Les agradezco. Uma coisa também que nós, para quem se Muchas gracias a interessar, todos por participar. Gracias a Ana Lucía, gracias a los intérpretes. La verdad no sé si tienen alguna pregunta, algo para decir. Aprovechamos. Perdão. Nguyen pergunta se alguém tem mais alguma pergunta. Ana, Márcia, é que eu não estou achando a mãozinha aqui, estou perdida. A pergunta é sobre o contato dele, por caso a gente queira assim, né, tirar alguma dúvida ou solicitar aqueles formulários que eu entendi que eles são possíveis de ser compartilhados. Entonces, Nguyen, Marcia pregunta si puedes disponibilizar tu contacto caso alguien tenga una pregunta o una duda más adelante, y entonces podrá conectarse con vos. Y la otra cosa es los formularios que traducimos al portugués y que presentaste, si puedes compartir con la gente. Obviamente, sí, encantado. Ahí les escribí el mail y el Facebook, cualquier cosa. Me pueden escribir ahí, podemos trabajar juntos. Así que sí, encantado. Obrigada, então. Y Nguyen, ¿y los formularios cómo podemos disponibilizar a ellos? Tal vez podrías enviarme y enviemos a ellos junto con los certificados. Perfecto, perfecto. Dale.
Então, Excelente. Então, pessoal, o Nguyen vai compartilhar aqueles formulários comigo, e quando a gente enviar os certificados para vocês, no e-mail de vocês, a gente manda junto os formulários que foram traduzidos para o português e que ele apresentou aqui na palestra, tá bom? Nguyen, hay en el chat un montón de comentarios congratulations, felicitaciones, muy buena charla, excelente y todo, y mucha gente agradeciéndote. Muchas gracias a ustedes. Es tarde, seguro todos venimos de trabajar y estamos cansados, así que también les agradezco por su tiempo. Bom, pessoal, eu agradeço a presença de todos, eu acho que foi bastante proveitoso, acho que é um tema que a gente ficaria horas e horas falando, né? Porque porque é um tema desafiante, né? E, Nguyen, te agradezco mucho y quizá armamos una otra charla en otra oportunidad. Encantado, Ana Lucía. Muchas gracias a vos y al equipo de Perkins. Un placer. Graças. E eu quero agradecer o Grupo Brasil pela parceria na realização do seminário, agradecer as tradutoras, as intérpretes de Libras, melhor dizendo, muito obrigada. Agradecer o Frederico, que fez a tradução espanhol-português. Muito obrigada, Frederico. E uma boa noite a todos. Obrigada a todos pela presença e até o próximo seminário. Obrigada, Nguyen. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Boa noite.